Esto es Gear. Es más. Suscríbete. Es más. El tabernáculo de Dios. Lo normal es que, si escuchamos la palabra tabernáculo, nuestro pensamiento se imagina una tienda de lona en medio del desierto, o una casa, la morada donde vivimos, porque a todos los efectos, tabernáculo significa morada, lugar donde se vive. Por otro lado, en la religión católica, en el altar de sus iglesias, utilizan el sagrario que, para ellos, es el tabernáculo, objeto donde se guarda el pan consagrado en la Eucaristía, o sea, la hostia en el cáliz, en representación del Arca de la Alianza, cosa que obviamente, tiene todo el sentido del mundo, ya que, el tabernáculo, es abundancia. Es el que ya jamás se tendrá carencia de nada, porque el tabernáculo te proporciona todo lo que necesitas para sobrevivir, desde el agua, alimento y oxígeno, hasta la luz, el lugar, la protección y mucho más que todo lo que te pueda proporcionar un universo. Sin embargo, los religiosos, dentro de su confusión, lo que tienen en sus iglesias, y que llaman sagrario o tabernáculo, no es el tabernáculo, sino que es solo el arca que va dentro del tabernáculo. Es más, si lo relacionan con la estructura que contiene el Arca de la Alianza, y que llaman tabernáculo, en realidad esa estructura no simboliza más que una entrada del arca, que es lo mismo que simbolizan todas las iglesias y templos, solo una entrada del arca. Aunque realmente el arca es lo importante, el tabernáculo es prácticamente todo. El tabernáculo, a pesar de ser aparentemente solo la lona que lo cubre, en el caso de los tabernáculos de Dios, obviamente, mantiene su propio espacio aislado del resto de espacio. Aunque todo parezcan cosas distintas, en realidad, el tabernáculo de forma simbólica, se refiere a lo mismo. Tanto el arca de Noé, como el tabernáculo Nueva Jerusalén, o la representación en el Sucot de la tienda en que habitaban los antiguos hebreos, así como el lugar donde los hebreos tenían colocada el Arca del Testamento, también llamada Arca de la Alianza, o Arca de la Reunión, y aunque parezca que son nombres que no tienen relación, no es así. Porque esas formas de llamarlo, tienen todo el sentido del mundo, si sabes qué es el arca, qué significa, y qué representa, que claramente lo refleja con los nombres con los que se la reconoce. Cuando se busca el arca, que es un empeño que la humanidad ha tenido en mente y ha intentado encontrar desde siempre, no es el arca física lo que tienen que buscar, porque podría ser que estuviese en cualquier parte y ya ni siquiera saber qué es el arca original, puesto que en todas las iglesias, siempre ha habido una imitación. Podría incluso estar ya destruida, o podría ser que ni siquiera esté ya en este planeta, sin embargo, eso no importa, porque el arca no es el objeto, sino la información sobre el objeto, ese es el legado. El testamento que Dios nos dejó, para la reunión del mundo y la alianza con su civilización, que por medio de Jesús, Hijo de Dios y una terrestre, Dios ya tiene un vínculo con este planeta, y solo por medio de ese vínculo seremos acogidos junto a ellos. Esperamos algún día, después de haber resuelto los problemas que enfrentamos, unirnos a una comunidad de civilizaciones galácticas. ¡Ah! Se dice, se hace, y punto y final. Ok, más. Aunque todo se refiere a lo mismo, en este caso, mezclado con lo religioso, solo es algo simbólico, para que podamos llegar a entender que es realmente un tabernáculo de Dios, que no es la tienda donde se guardaba el arca, ni es las tiendas que usaban los hebreos por el desierto. En realidad, es lo que está descrito en el Apocalipsis como la Nueva Jerusalén. Todo el resto de información que hace referencia a tabernáculos, está ahí solo para entender qué es un tabernáculo de Dios, como es la ciudad santa Nueva Jerusalén. Y es ahí donde está el Arca de la Alianza que buscáis, que son escritos, no es física, pero, con las descripciones que ahí se mencionan, se puede hacer física. Y será tan efectiva con su función, como si fuese el propio Arca de la Alianza original. A partir de aquí, os voy a mostrar las cosas para que vosotros mismos veáis la diferencia entre un tabernáculo morada hebreo y un tabernáculo de Dios, y os mostraré también la relación con las propias reacciones de este universo. Aunque se crea que las cabañas que se ponen en la fiesta de los tabernáculos de Israel son los tabernáculos de los que habla Dios, no es así, ni siquiera se parecen en nada. De hecho, los tabernáculos que se hacen hoy día en el Sucot, la fiesta de los tabernáculos, no tienen nada que ver con los de la tradición real, en la que los tabernáculos eran una cabaña de madera más o menos cuadrada, cubierta con una lona, cosa que actualmente, simplemente se limitan la mayoría a poner solo la lona, y los otros solo la cabaña, y poco más. Cuando realmente, lo importante en este simbolismo es el arca, la cabaña de madera, que ya prácticamente ni se pone. Menos el tabernáculo, que es ambas cosas.
cosa que nos muestra claramente lo poco que se ha entendido este tema, y que a la gente solo le interesa la fiesta, no el simbolismo ni conocer la razón de sus orígenes. Hoy día la razón principal que se ha impuesto en esta festividad es para recordar el éxodo del pueblo hebreo a través del desierto para huir de Egipto, cosa que no es más que un añadido que no tiene nada que ver con el motivo real, que, básicamente son tres razones principales. 1. El nacimiento de Jesús, para que no se olvide quién es nuestro Dios, Rey de reyes de la tierra en el reino del Dios Padre, que es el Dios de los dioses como Jesús, que son dioses de los planetas que el Dios Padre ha rescatado. 2. La proclamación del Evangelio, para que jamás se olvide las cosas que hay en él escritas, por lo que se ha de transmitir en todo momento hasta su regreso, porque en ellos están las cosas que necesitamos para llegar a entender, para nuestra salvación cuando entendamos y para poder reconocerlo en su siguiente venida. 3. Señala el momento final cuando en su siguiente venida, vamos a ser rescatados y trasladados a un gran tabernáculo, para que vivamos en él con Jesús por toda la eternidad. Algo que es conveniente aclarar: una realidad, no se refiere al individuo actual, sino a toda nuestra civilización que esté en el momento de su siguiente venida, porque menciona a nuestra civilización, no a los que están, sino a los que estén. Ese momento está escrito en el capítulo 14 de Juan, que dice: Juan 14, 3. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Lo que está claro es que no es lo mismo un tabernáculo de Dios que esas cabañas del Sucot, que solo deberían simbolizar y no estar simplificándose y encima creer que representan, y que, aún así, no se le parece lo más mínimo, cosa que veréis conforme se avance en este vídeo esclarecedor. El tabernáculo o santuario, en hebreo, Mishkan. Morada. Según el Tanaj, Antiguo Testamento, fue el santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Yahvé a Moisés en el monte Sinaí. No debe ser confundido con los templos de la tierra, como el templo de Jerusalén, también conocido como el templo de Salomón, construido en el siglo X a.C. No debe ser confundido, pero sí debe ser comparado, y para comparar, ha de ser para completar. Algo en lo que principalmente lo que tienes que tener en cuenta es la simetría, todo debe ser simétrico. Por lo que, si tiene 4 puertas como se muestra en el templo de Salomón, y las descripciones de los escritos, tanto de Ezequiel sobre el tabernáculo casa que ve, y el Apocalipsis sobre el tabernáculo ciudad la Nueva Jerusalén, que, aunque describa 12 puertas, es lo mismo que si tuviera 4 puertas, porque una puerta a cada lado es igual que 3 puertas a cada lado, en realidad son 4 entradas, y el caso es que, todas deben ser exactamente iguales. Al mirar el templo de Salomón, como la gran mayoría de templos de este planeta, lo que nos muestra es una puerta, y simbólicamente nos muestra 4 puertas, aunque solo tiene terminada una de las puertas, lo cual no significa que el resto no tengan que ser como la que está terminada. Siempre ha de estar presente la simetría. Todo es muy normal, porque en los escritos te dice que tiene 4 puertas, y como muestra, te da las descripciones solo de una, pero, está claro que si sabes cómo es una, sabes cómo son las 4. Si tienes 1001 puertas iguales, solo describes una y se sabe cómo son todas. Solo se tiene que indicar el lugar donde va cada una. Que es algo indicado también en los escritos. Ya con la simetría completada, lo que nos queda es una edificación cuadrada con un patio de luces en el centro, al igual que el arca de Noé, del mismo modo que está en el Apocalipsis cuando se describe la Nueva Jerusalén, con la diferencia de que en la Nueva Jerusalén, al ser ciudad y no casa, lo que queda en el centro es plaza y no patio. De igual modo que, cuando es casa tiene 4 lados con 4 puertas una a cada lado, y cuando es ciudad tiene 12 puertas, 3 a cada lado. Lo mismo cuando dice una casa o ciudad cuadrada, se refiere a un arca, o lo que es lo mismo, como una caja cuadrada, igual para todos los tamaños, es un espacio cerrado. Y lo que se muestra en los escritos que está representado con los templos, no está al aire libre, es el interior de ese espacio cerrado que es el arca. Al igual que el arca es el interior del espacio cerrado que es el tabernáculo. El tabernáculo donde se encontraba el arca de la alianza, es solo una muestra, que indica cómo es un tabernáculo de Dios, y que el tamaño se puede crear según la necesidad, ya que, pese a que el arca de la alianza no puede ser una morada porque es demasiado pequeña, aún así, tiene otras utilidades y se puede crear incluso aún más pequeña. Lo que tenéis que tener claro es que el tabernáculo de Moisés era el santuario móvil, o lo que es lo mismo, el tabernáculo móvil, por lo que a pesar de su pequeño tamaño, si se hace correctamente un tabernáculo similar, este se elevará, dejando claro a todo el mundo de que es de lo que se habla realmente en los escritos. Con lo que de inmediato se acabarán todas las diferencias de las gentes de este planeta,
Piensen en lo que piensen y crean en lo que crean. Solo quedará un pensamiento, una esperanza y una sola creencia para todos, que es el primer paso imprescindible. Hasta ahora, hemos visto lo simbólico sobre el tabernáculo, seguidamente continuaremos con lo importante, su poder. Aunque en el caso del Arca de la Alianza, se le ha adjudicado efectos destructivos súper exagerados, fruto de la propia confusión que se viene arrastrando, sí, tiene ciertas características, que sí se desconocen. Es muy peligroso el intentar manipularlo, de hecho, está escrito en el Génesis 19, si se entiende que, lo pequeño tiene los mismos efectos que lo grande, únicamente con la diferencia de potencia y la capacidad de generación, de tal modo que si obstruyes una entrada en el Arca de la Nueva Jerusalén, por las otras se expulsa más presión con partículas, fuego y rocas incandescentes. En cambio, el Arca de la Alianza, con la misma acción, lo que expulsa son partículas y fuego, de tal modo que tenías que cubrir tu cuerpo con vestiduras de lino, porque si tu piel quedaba expuesta a la presión que salía del arca, las partículas penetraban en el cuerpo petrificándolo e impidiendo cualquier tipo de circulación. Y si la potencia es suficiente y concentrada como un foco, podría atravesarte como lo haría un proyectil de gran calibre, aunque en este caso sería más como un rayo continuo, que si no va concentrado y va esparcido, simplemente acabarías desintegrado totalmente. Al arca se le atribuye dos poderes principales, uno que según los expertos era un arma, y otro que con el arca se podía hablar con Dios. Claro está, que esto, aun siendo conclusiones de los expertos, sigue siendo más de lo mismo, pura confusión, porque el que sea destructivo o beneficioso solo depende del uso que se le dé, al igual que no es lo mismo comunicarse con Dios, que hablar con Dios, porque sí, puede enviar señales que digan ciertas cosas. Si existe un sistema común de lenguaje mediante destellos lumínicos, aunque el mero hecho de crear la luz, ya puede ser una llamada sin tener que existir lenguaje. Pero el hablar implica la palabra, cosa que no es el caso. El arca, además de las partículas y fuego que tiene en su interior, hay que tener en cuenta que es un creador de agua y vida, por lo que las partículas acumuladas pueden incluir sal, sobre todo cuando se trata de arcas como la del Tabernáculo Nueva Jerusalén, que mide más de 2.200 kilómetros. Más aún, lo que sale a presión por las llamadas 7 estrellas, que son 7 puertas, va envuelto en vapor de agua, que por la presión generada se crean descargas eléctricas como rayos, al igual que ocurre en cualquier tormenta eléctrica con la colisión de nubes de diferentes cargas. Esto es algo que depende del frío que exista en el entorno, cosa que, en el caso del Arca de la Alianza, estando a varios grados bajo cero, podría generar descargas eléctricas como rayos. Sin embargo, a temperaturas sobre 0 grados, lo veo poco probable, porque no es lo mismo expulsar agua vaporizada por una salida sin capa de hielo, que expulsar cristales de hielo a través de una salida congelada con partículas de granizo. Los hay incluso quienes hablan de reactores nucleares y efectos por radiación, cosa absurda porque la única protección de la que precisaban era de vestiduras de lino, y el lino, como bien sabréis, no protege de la radiación, aunque sí de que las partículas penetren en el cuerpo atravesando la piel. Y según las características del tabernáculo y los relatos bíblicos, lo que indica que expulsa es aire a presión con partículas y fuego, y en tabernáculos de mayor tamaño, como los que destruyeron Sodoma y Gomorra, lógicamente además de partículas y fuego, también expulsa rocas ardientes, que aunque aparentemente se podría pensar que aparece de la nada, es simplemente materia que se va generando con el fuego, y quedan incrustadas por todo el interior del tabernáculo, que al salir la presión con más fuerza por obstruir una salida, el aire a presión que sale, lleva consigo la materia del interior. Dependiendo el efecto de según la presión que se le aplique, que puede petrificarte la zona expuesta si la presión es suficiente, o ser más drástico si la presión es extrema, o puede dejarte simplemente ciego si la presión es baja, que es el caso de los que quisieron asaltar la casa de Lot para atacar a los ángeles, mencionado en el Génesis 7 y 11. Todo esto solo puede darte una impresión que te haga preguntarte, ¿qué tiene de maravilloso un arca como el de la Alianza? Si más parece algo enormemente destructivo. Sin embargo, sus otros atributos sí le hacen ser especial, de tal modo que, con un arca de ese tipo, podrías atravesar cualquier desierto sin que te falte agua, más aún, porque lo que crea es agua de vida, con lo que, solo el arca es capaz de mantenerte vivo. Ya con lo dicho, llegó el momento de pasar al siguiente nivel sobre el tabernáculo. Además de la mención de los tabernáculos en el Arca de la Alianza, las moradas hebreas y los sagrarios de las iglesias entre otros, también aparece el tabernáculo de Dios entre los hombres, que es más grande que una típica ciudad de aquí, y que por supuesto al ser la ciudad santa Nueva Jerusalén, es morada, y por tanto, tabernáculo. Por ello, es nombrada como tabernáculo de Dios entre los hombres y que claramente se refiere a un lugar para vivir, cuyas descripciones te indican inequívocamente que la casa que describe Ezequiel se refiere a lo mismo.
un tabernáculo, aunque de menor tamaño. No se ha de confundir el tabernáculo de Dios entre los hombres, con qué es el tabernáculo de Dios, porque el tabernáculo Nueva Jerusalén es un tabernáculo que ya pertenece al reino de Dios, pero no es el reino de Dios, cosa que el tabernáculo de Dios es el reino de Dios, el tabernáculo donde habitan todos los tabernáculos que pertenecen a su reino, o al menos uno de ellos, porque el reino de Dios podría estar compuesto por varios tabernáculos como el tabernáculo de Dios, lo cual hablamos de lo mismo, un tabernáculo o tabernáculos de estructura similar a la casa que describe Ezequiel y el tabernáculo Nueva Jerusalén, obviamente, enormemente muchísimo más grande. Ahora os mostraré cómo es un tabernáculo de Dios y por qué de sus cualidades, que son la relación con las reacciones de este universo, razón por la que se le adjudica a Dios la creación, aunque más que crear todas las cosas, lo que hizo fue copiar las reacciones naturales de la naturaleza para crear algo mejor que este universo. Porque conociendo el método de la creación, cualquiera puede crear un universo, eso no tiene ningún mérito, ni te aporta ninguna mejora, el mérito de Dios fue crearlo en un objeto, de modo que no necesita nada del universo para sobrevivir y puede controlar el lugar donde vive para adaptarlo a sus necesidades, incluso mejorarlo. Cosa no posible viviendo en un planeta sometido a las reacciones propias de la naturaleza. Uno ve todo esto, y si se hacen las comparaciones adecuadas, puede entenderlo perfectamente, porque lo que está claro, no deja duda, a no ser que uno mismo ponga barreras más allá de lo razonable, como es el caso de los religiosos y los listillos de ciencias, que se pueden creer un montón de chorradas que se inventan. Pero no se pueden creer lo que le están mostrando con todo detalle, solo, porque no ha salido de ellos. Para comparar, empezaré mostrando a Saturno y el exoplaneta J1407b, los cuales muestran perfectamente ese firmamento que todos podéis ver gracias a la cantidad de materia que tienen orbitándolos. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Si en este sistema planetario tenemos 4 planetas con anillos, más algún que otro planeta enano también con anillos, como Quaoar, ahí fuera hay trillones. Lo que tenéis que entender es que eso forma parte de las reacciones naturales, y no es porque sí, ni exclusivo de dichos planetas. La diferencia es simplemente la cantidad de materia, de tal modo que, si la Tierra tuviese tal cantidad de materia orbitándola como esos planetas, la Tierra también tendría sus correspondientes anillos, al igual que el Sol o cualquier estrella o planeta que contenga tanta cantidad de elementos orbitándolo. De hecho, si miras bien, te das cuenta que, aunque no tengan tanta materia, los firmamentos se puede distinguir perfectamente que están presentes. Los pocos elementos que pueda tener, solo orbitan en el mismo plano, el firmamento del elemento anfitrión, que, lógicamente no es porque sí. Para ver qué relación tiene todo esto de los firmamentos con el tabernáculo, solo hay que verlos en los tabernáculos para entender que se trata de la misma característica y su necesidad. El efecto de esa reacción que mantiene a la materia ahí, no es porque exista ninguna materia oscura, es porque no puede ser de otro modo. Las caras externas de los torbellinos crean ese firmamento y mantiene a la materia en ese plano. La expansión de los torbellinos impide que caiga al planeta. Y la gravedad que genera los torbellinos impide que se salgan al espacio exterior, todo perfecto. Y no le quites ni le añadas nada, que todo se derrumbará, o te dejará en el limbo sin saber cómo continuar. Lo importante de este firmamento que crea la naturaleza con los torbellinos es simple. Se crean 2 espacios diferentes, que no tienen nada que ver uno con otro, de tal modo que, si creas esos mismos torbellinos con un separador entre ellos, se puede hacer perfectamente y no afectará para nada. Seguirás teniendo 2 espacios con todas sus cualidades. Génesis 1, 6. Dijo luego Dios: haya firmamento en medio de las aguas, que separe unas de otras. Y así fue. Génesis 1, 7. E hizo Dios el firmamento, separando aguas de aguas, las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre el firmamento. Y vio Dios ser bueno. Apocalipsis 4, 6. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor de él, 4 vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Cierto es que, Dios se muestra como el creador de todo, aunque la gente no entendió que los escritos son simbólicos para ayudarte a entender las cosas, y en este caso, el que Dios se mostrara como el creador de todo, es por la relación de su creación real con el propio universo y todos los elementos del mismo. De tal modo que entendiendo cómo es la creación de Dios sabrás cómo es la creación del universo y cada uno de sus componentes. Porque lo que hizo Dios, fue utilizar las mismas reacciones de la naturaleza para hacer su creación, el tabernáculo. Unas reacciones que son para la vida y la creación de los elementos en el espacio, inclusive el propio universo.
Esto significa que, si las cosas que dice Dios las comparas con las cosas naturales y coinciden, estás viendo exactamente cómo funcionan las cosas del universo y las creaciones en el espacio, tanto universos como galaxias y hasta lo más pequeño. Además de cuál es el elemento que hace que surja la vida en los planetas. Okay. Más. En las cosas de Dios, te habla de los torbellinos, mencionando un viviente en cuya diestra tiene 7 estrellas. El mero hecho de que se mueva, es razón suficiente para ser creído por quien escribe, como algo vivo, aunque en verdad solo es simbólico y el ser tratado como viviente tiene su propio significado. Más, son mencionados en varios textos bíblicos que mencionan objetos que se ven por el aire, como esto de Ezequiel 10, 13. A las ruedas, como yo lo oí, las llamaban torbellino. Además, de forma simbólica, también muestra el torbellino, como si fuese el mismo, cosa que podéis ver claramente cuando al mencionar las cosas que dice Dios, lo nombra como el que pasea en medio de los candeleros, o el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que podéis ver en el Apocalipsis 1, 13, Apocalipsis 2, 1 y Apocalipsis 3, 1. Con lo que, al mostrarse él como el creador, poniéndose en lugar del torbellino, nos está indicando que el torbellino es el creador de los elementos del espacio. Claro que, en ese relato del que pasea en medio de los candeleros, no menciona el torbellino, pero si ves toda la escena y el lugar, sabes perfectamente que lo que corresponde a ese lugar no es un viviente, sino un torbellino, porque es lo que habría sí o sí, puesto en un plano físico natural, no sobrenatural. El viviente que se muestra es un imposible, por tanto, solo es simbólico. Antes de continuar con el siguiente paso, pararé un poquito aquí para mostraros algo muy relevante, que no viene al caso, pero es bueno saberlo. Se trata de una parte del capítulo 1 del Apocalipsis, que dice: Apocalipsis 1, 13. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno, semejante a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñidos los pechos con un cinturón de oro. Pues bien, siempre que se piensa en extraterrestres, se suele creer en seres tipo alien, o grises de extremos largos y finos, o incluso, tipo energía, o mezcla biológica y robótica, cosa que no pasa de ser más que la fantasía de nuestra imaginación. La realidad la puedes ver en este párrafo refiriéndose al propio Dios. Y en medio de los candeleros a uno, semejante a un hijo de hombre. Hijo de hombre, es lo mismo que decir, ser humano nacido de padre y madre. Okay. Más. En las cosas de Dios, también se habla del separador, que menciona como mar de vidrio y firmamento. Claro está que, si tienes un espacio dividido en dos, cada uno debe ser un espacio independiente del otro. Y si uno tiene unas características, en el otro tiene que tener las mismas características. Es como tener a un lado un espacio, y al otro lado el duplicado de ese espacio. Ahora solo queda buscar lo mismo en la naturaleza, que es fácil, porque ya tenemos algunos efectos y tenemos nombrado el creador, que es el torbellino. Analizamos los torbellinos y obtenemos la información más relevante sobre los torbellinos, y la comparamos con las reacciones más relevantes de los elementos del espacio, y si todo es favorable, tendrás todas las respuestas y el mejor futuro para la humanidad. Los que me hacen gracia son los aficionados de las ciencias, que me dicen: cuando me lo demuestres con matemáticas y pruebas científicas lo creeré. Luego se creen lo que le demuestran con matemáticas aun siendo con parámetros inventados. Yo ni siquiera sé si esto se puede demostrar matemáticamente. Si fuese físico, y se pudiera, lo demostraría fácilmente, pero no soy físico, y puedo decir qué pruebas hacer, aunque no puedo hacerlas. No es mi papel, ni mi trabajo, por lo que, no tengo ni los recursos ni las posibilidades. Ni podría obtener permisos, de modo que, puedo decir, pero el resto no es asunto mío, no está en mis manos, sino en las de los científicos. Aunque sé que solo contradicen porque sí, la verdad es que, no tienen ni idea de lo que hablo, ni de lo que hacen y hablan ellos. Para terminar, solo una cosa más: si algún día necesitáis agua, el arca principalmente, es un creador de agua, y sé que ahora parece insignificante ese aspecto del arca, pero, en otro momento el agua será cuestión de vida o muerte. Canal Gearg. Suscríbete. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Oí una voz grande, que del trono decía: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos. Y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. La verdad es más hermosa.
Ya no es la edad de piedra. Evoluciona tus creencias.